Gracias, doctor Javier, por estar aquí con nosotros. Espero que la estadía acá poquita que haya tenido la haya disfrutado al máximo. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Bien, buenas noches. Yo quiero en primer lugar agradecer a Dios que me permite hoy estar acá, ¿sí? Que me permite poder compartir con ustedes estos minutos. Estoy aquí invitándolos a que por un instante miren la imagen. Esa es la Venezuela de hoy. Esa Venezuela que ustedes habían visto hace un tiempo o que habían vivido. Eduardo me decía hace un rato que había ido a Venezuela y que la vivió. O sea, se disfrutó a Venezuela en una circunstancia distinta. Pero esa Venezuela pujante, de progreso, de abundancia, de belleza, hoy está así o peor. Y lo decía en la radio, lo he dicho desde el que me he montado en un taxi hasta que he hablado con un mesonero o con el dueño de una tienda o con el que atiende una tienda acá en Bolivia. No quisiera que Bolivia transite por esta tragedia que hoy Venezuela está viviendo. Y saben, lo más triste de todo es que veo que está pasando lo mismo. Pero literalmente igual. ¿Y saben qué pasaba hace 12 años exactamente? Hoy hace 12 años en Venezuela. Que mucha gente fue a Venezuela, como un Javier Tarazona está esta noche acá, en Santa Cruz de la Sierra, y la gente decía, ay, pero ¿para qué? ¿A qué? Guillermo, ¿a qué? ¿Una charla de qué? Ay, no, qué fastidio, yo para allá no voy. Ay, ¿qué? Eso no va a pasar. Me preguntaba un taxista ahí en Sucre, joven, ¿qué piensa usted de la política aquí en Bolivia? Y me decía, no, señor, yo eso de política a mí no me interesa. Si yo no trabajo, no como. Y yo le dije, eso justamente pasaba hace 12 años en Venezuela. Justamente. La gente decía, si yo no trabajo, no como. Hoy la gente en Venezuela trabaja y no come. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada. Ganamos el referéndum, hacíamos algunas protestas, pero la gente comenzó a dar la espalda. Eso no me interesa, no tengo tiempo para eso, yo estoy muy ocupado, eso no me interesa, eso que lo hagan los políticos, eso que lo haga el activista, yo tengo mi negocio, yo tengo 4 negocios, yo tengo 5 empresas, a mí me sobra la plata. Le dieron la espalda al país. Yo sé que eso no pasa en Bolivia. Claro, por eso estamos aquí. Por eso yo pido un aplauso para Guillermo y los que han hecho posible que estemos aquí. Para todos, porque yo sé que todos han movido un granito de arena para que estemos acá. En el 2009, 2 años después, quien les habla como es educador, nos impusieron una ley, la Ley Orgánica de Educación. Y todo el mundo decía, no, eso no va a pasar aquí. Adoctrinar a los niños, no, eso no pasa. Desde los intelectuales, los comerciantes, o la mamá que llevaba simplemente al niño a la puerta del colegio, a la escuela. Y las escuelas se convirtieron en depósitos de muchachos y los maestros en cuidadores de muchachos. Y en la escuela comenzó un proceso simbólico a penetrar las escuelas. En los libros iba el nombre del comandante, la foto del comandante. Me sorprendió mucho cuando me estaba esta mañana, me dieron un ponqué. ¿Se llaman ponqué aquí? ¿Sí? Bueno, un queque. En el avión. Y me sorprendió muchísimo. Creo que en la maleta guardé el papelito. Y en el ponquecito, en la parte de atrás estaba la cara de Evo. Y yo decía, bueno, pues, pero Dios, es el mismo libreto.
Es idéntico al libreto. Y la gente dice, ay, qué bueno este Evo, ¿no? Ay, no se cansa de gastar plata, pero no seguimos entendiendo qué es lo que está pasando. Adelante, hermano. No seguimos entendiendo qué es lo que está pasando. Esa Venezuela pujante se convirtió en esta Venezuela de la miseria, donde la gente recoge la basura y come de la basura. Esa foto no es un montaje, como lo decía ayer el embajador de Venezuela en la CIDH cuando estaba yo interviniendo. Eso era un montaje. ¿Acaso será un montaje la muerte de mi papá, por ejemplo, como la de millones de venezolanos que hoy padecen de una enfermedad? Tan solo yo con 35 años y esta obesidad que cargo encima no es producto de que como mucho. Es producto de un problema patológico. Yo padezco de hiperinsulinismo y no hay tratamiento en Venezuela. No lo hay. Apenas hace poco comencé a tomar el tratamiento nuevamente y a tratar de recuperar mi vida ordinaria. Pero si ustedes ven mis nodos son oscuros. Si ustedes ven mi cuello, es oscuro. Entonces no, es que ese sí está gordo, porque cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero mire, esta es la expresión de que el país está mal, tan gordo. Este viene a hablarnos de hambre, como que no es coherente, ¿no? El discurso, ¿no? Pudiera decir cualquiera de ustedes, bueno, este viene a hablarnos de que la gente aguanta hambre, pero mire, está que se le explota la camisa. Y es importante aclararlo. Hoy las escuelas, para que vean cómo hemos llegado, no enseñan física, química y biología, por ejemplo. Por decreto. Nicolás Maduro decretó no enseñar eso. Después de haber convertido durante un año esa perversa acción, entonces dijo, no, bueno, ahora sí vamos a enseñar, pero ya después que no tienes un laboratorio de física, de química y de biología. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Bueno, nada, que matas la educación científica de un país. La posibilidad de que un país compita para que reine la ignorancia, para que la ignorancia busque en la basura la comida. Es una tragedia lo que estamos viendo en Venezuela. No hay cómo la familia poder enterrar a sus familiares. No tienen cómo enterrarlos. Vean en las redes sociales cómo utilizan escaparates. No sé si acá se le llaman así escaparates igual. ¿Cómo le llaman acá? Sí. Bueno, una vitrina de madera vieja. Cajas de cartón. O cajas de cartón. Que no tengas para enterrar a tu familiar. Y ojo, eso no es para los más pobres, no, eso es para todos. Porque en Venezuela literalmente acabaron con la sociedad intermedia o con la clase media. Se acabó. Se acabó. Yo soy profesor en la universidad. Y como profesor en la universidad, alcanzo a tener un miserable salario de $6. ¿Equivalente a cuánto? $6. ¿60 bolivianos o 70? Son casi 70 bolivianos. 70 bolivianos. Eso es. Y para poder tener la categoría que tengo, tuve que haber sacado mi pregrado, la especialización, la maestría y el doctorado. Y esa es la realidad de todas las universidades en Venezuela. Por eso la diáspora de profesionales universitarios es impresionante. Más de 4 millones de venezolanos están fuera. Animales, cuéntenlos, por favor. ¿Cuántos entonces? ¿Y aquí cuántos? ¿Cuántas columnas hay? ¿Qué figura es esta? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Cuántos arriba y cuántos abajo? ¿Cuántos arriba y cuántos abajo? Bien. Saben, hermanos, eso nos está pasando cuando estamos viendo a Bolivia. Cada quien ve lo que quiere ver. Y no nos ponemos de acuerdo. No, porque aquel es muy gordo, aquel es muy cachetón, o ese me cae mal, ese es muy antipático. Yo sé que eso no pasa aquí, pero bueno, en Venezuela pasa. ¿Saben?
Yo vengo con cariño a decirles que hoy, luego de tantos años de desastre en Venezuela, la gente está entendiendo que se tiene que poner de acuerdo. Que han tenido que ver la muerte cercana de un familiar para ponerse de acuerdo. Que han tenido que ver la partida de un ser querido para ponerse de acuerdo. Pero humildemente vengo a decirles que ustedes están transitando por el mismo camino que pasó Venezuela. Y la gente decía, no, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Y tuvo que ocurrir todo esto que ha pasado. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces, Tarazona? Me preguntaría alguno de ustedes. Tarazona, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adelante, hermanos, pasen adelante, bienvenidos. Adelante, bienvenidos. Y es tener gestos de amor con nosotros mismos. Hay un libro que describe la crisis de Venezuela, pero yo le colocaría a ese libro, se llama La autoestima del venezolano. El autor se llama Manuel Barroso. Pero yo a ese libro le escribiría la autoestima del venezolano y luego cuando voy para Colombia le colocaría la autoestima del colombiano y luego le colocaría la autoestima del boliviano y la autoestima del latinoamericano. La peor escasez que tienen nuestros pueblos es de dignidad y de autoestima. ¿Quién es el autor, perdón? Manuel Barroso. Gracias. Es un sociólogo venezolano que escribió ese texto. Pero la crisis nuestra, ese libro yo lo juntaría a un libro extraordinario que lo van a conseguir aquí y los invito a que lo lean. Se llama ¿Por qué fracasan los países? Ese libro hay que leerlo. Pero ese libro describe que son las instituciones las que llevan al éxito o al fracaso de un país. Ahora la pregunta de las 60.000 lochas, como dirían por allí. ¿Cuál es la solución? Y la solución es muy sencilla. Yo quiero mostrarles este video que no dura ni un minuto. Presten atención, por favor. Véanlo. A lo último del video dice, no te pedimos más de lo que puedas dar. Esa niña ve a su hermanito llegar a la casa desde la ventana y lo ve sin cabello. Y corrió a quitarse de lo de ella para darle a él porque creía que iba a resolver el problema. Yo hoy vengo a dar lo que tengo de mí, que es la vivencia. Y ese es mi gesto de amor. A decirles, hermanos, no quiero que ustedes vivan lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Tener gestos, hermanos, de desprendimiento. Dar de nosotros. ¿Dar qué? Un poquito de tiempo. Tenemos que movilizarnos. Que esa palabra quede aquí siempre. Y visibilizar. Hacer que la gente nos mire. No importa que usted esté con una pancarta solo, con 2 o 3 y la gente sea indiferente y pase y toque corneta, no importa, pero hágalo. Y pueda que esta asamblea no resuelva todo, pero estoy seguro que es un granito de arena para el trabajo que se tiene que hacer. Hay una sociedad indiferente, hermanos, y ustedes lo saben que es así. Yo hoy no vengo a darle un discurso como cuando uno va a la iglesia a la Eucaristía o al culto y entonces el sacerdote o el pastor termina cayéndole al leño al que va, porque finalmente ustedes están aquí y ustedes son portavoces. Ustedes son portavoces, pero hay una realidad, hermanos.
Hay mucha gente indiferente frente a los problemas que vivimos como sociedad. Y nosotros necesitamos despertar la atención de esa gente. Y despertar la atención de esa gente pasa por superar problemas como este. Yo quiero que atendamos este video con mucha atención, por favor. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है सर। Una historia de la India que se parece a la indiferencia que viven nuestros pueblos, ¿no les parece? Un árbol caído que puede ser cualquier problema que vivimos en nuestros países, cualquiera. ¿Y qué hace la gente? Le pasa por encima el problema. No resuelve el problema del árbol. Resolvió su problema. Si ustedes observan el video al principio, porque lo que pasa es que uno cree como que es muy largo, entonces uno como que se distrae y no atiende. Pero cada quien andaba en su cuento. Cada quien en el video estaba en su cuento. Como estamos nosotros. Cada quien en su tema, en su negocio, en su empresa, en su trabajo. En eso de que si yo no trabajo, no como. Así pasaba en Venezuela. Y entonces, bueno, el empresario decía, bueno, yo perdí en esta empresa, pero gano en aquella y gano en la otra. Y, yo no me preocupo. Y yo me cuadro con el gobierno. Y entonces cuadraba con el gobierno, pero llegó un momento donde usted sí cuadre con el gobierno, hermano, está, mire, liquidado. Porque cuando no es el agua es la energía eléctrica, cuando no es la energía eléctrica es el sindicato, cuando no es una cosa es la otra, cuando no es el gobierno que te intervino por una o por otra cosa. Entonces el primer aspecto que yo quiero dejar claro en esta reflexión es necesario reconocer la realidad que está viviendo el país y reconocernos, que es muy difícil reconocer al otro, hermanos. Qué difícil es reconocer al otro. Comprender que existe ese otro y que necesitamos de ese otro. Si nosotros entendemos que todos somos tan necesarios como el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo? Un sistema. El padre de la teoría de sistemas, Bertrand Lanfy, decía que un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí. Eso es nuestro cuerpo. ¿Cuántos sistemas tiene nuestro cuerpo? Imagínense, el sistema respiratorio, óseo, glandular, muscular, olfativo, gustativo, visual,
respiratorio, y todos los sistemas interactúan entre sí. Si yo me machuco, me daño un dedo, afecta al sistema. Si nosotros entendemos que nos necesitamos todos, gordos y flacos, negros y blancos, chiquitos y altos, con plata y sin plata, vamos a poder entender cómo salir de este régimen que se nos está imponiendo con un discurso, ojo, populista que agrada. Ojo, que agrada. Y que muestran al mundo las maravillas. Eso pasó en Venezuela. Las maravillas. Somos lo mejor. Cuando hoy la gente pasa el puente Simón Bolívar para ir a buscar una sopa del otro lado, un caldo, un plato de sopa, porque no hay que comer. Porque yo hasta el desodorante que uso lo compro en Colombia porque no hay en Venezuela. No hay en Venezuela. Todos mis medicamentos, todo, literalmente en Colombia. Pero que aunque yo no viviendo, comienzo a sentir a este pueblo con responsabilidad democrática, pues yo tengo que decirles que yo también quiero hacer para que este país sea verdaderamente libre de este régimen perverso que hoy está dirigiendo los destinos de este país. Y quiero decirles que este tipo de regímenes hacen perversamente su tarea muy bien. La hacen muy bien. Y hacen algo que se llama el reemplazo ideológico. ¿Sí? Imaginemos nosotros que hay una grama, ¿sí? Un monte, grama, y le pasan una máquina y la cortan, la grama. Así pasa en este tipo de regímenes. Hacen un corte de grama y nace una nueva grama, una nueva idea, unos nuevos símbolos. En Venezuela nos cambiaron hasta los billetes. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad que no? Y la gente, ¿qué pasa? Fíjense, la gente, ay, bueno, ¿y cuál es el billete nuevo? Muéstramelo, Eduardo. Y la gente, ay, yo tengo el viejo y yo tengo el... La gente toma la vaina deportiva. Hago mi colección. Sí, la gente la toma deportiva. Pero nos están cambiando el imaginario. Nos están cambiando la forma de ver y concebir al país. Miren, en Venezuela nos cambiaron hasta la bandera. Allá nos cambiaron, mira, las escuelas. Supongamos que había una escuela que se llamaba Escuela Sucre. Vamos a ponerle Escuela Santa Cruz de la Sierra. Y llegó el extinto Hugo Chávez y dijo, no, esa escuela no se puede seguir llamando así. Esa escuela se tiene que llamar Escuela Bolivariana Santa Cruz de la Sierra. Y hay un reemplazo ideológico, hermanos. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y cuál es el problema? No cambian los símbolos. Nos cambiaron los símbolos. Y nos colocaron el himno, nos cambiaron hasta el uso horario. Pero hasta la hora no la cambiaron, el uso horario lo cambiaron. ¿27 minutos? 30 minutos. Y después una hora. 2 veces lo han cambiado. En Venezuela nos pasó como les está pasando a ustedes. Así ustedes hoy me caigan a piedra aquí y me digan que eso no está pasando aquí. En Venezuela lo vivimos. Y nos pasó como la rana que colocan en una olla de presión. ¿Sí? Colocaron la rana en la olla de presión, prendieron la olla de presión y la rana pues se sentía fina. Y después fue sintiendo un poquito de calor y entonces decía, uy, qué calor, y sudaba así como estoy sudando yo y bueno, y hasta que explotó.
Hasta que explotó y ya era tarde. Entonces yo no vengo aquí a hablarles solamente de las estadísticas, sino del testimonio, de lo que yo he vivido. Vine a la CIDH a denunciar cómo el régimen del señor Nicolás Maduro, del usurpador Nicolás Maduro, del asesino Nicolás Maduro, ha hecho alianzas en los últimos años, al igual que continuar la gestión de Hugo Chávez, con la FARC, el ELN, el EPL y el Hezbollah, y en medio de la crisis que viven nuestros chamos, reclutan a nuestros niños, adoctrinan a nuestros niños. El único deseo de fondo de estar en el poder no es otra cosa que mantener sus relaciones con el narcotráfico. Sí. Abierta y claramente lo digo. Así me cueste la expulsión en horas de este país. Pero las relaciones que tiene Evo Morales con el narcotráfico son evidentes con el señor Nicolás Maduro y su régimen. Y por eso se defienden. Así como unas pequeñas islas de Centroamérica que protegen al régimen de Maduro en la OEA, por ejemplo, o en las mismas Naciones Unidas, porque son aliados del narcotráfico. Teniendo un régimen asesino como el que está en Venezuela, no tengo duda, hermanos, que necesitamos una intervención militar para extraer a estos delincuentes del poder, a estos asesinos del poder. No tengo duda de eso. Cuando tú tienes a la guerrilla colombiana en Venezuela dirigiendo el arco minero desde el mes de mayo del año pasado, eso no le afecta al venezolano por ahí como un día a pie, porque el venezolano no entiende eso. El venezolano de a pie no entiende de cómo es la dimensión de que el régimen tenga el arco minero, que todo el oro y el coltán que sale de ahí es para mantener su revolución. No importa, paralíceme PDVSA, pues que yo vivo del oro y del coltán, que yo vivo del narcotráfico, haga lo que le dé la gana con PDVSA. Ya lo ha hecho. Me lo decía Eduardo hace un rato cuando pararon una empresa francesa, Schlumberger, cuando salió de operaciones en Venezuela. Bueno, le importó un bledo. Le importó un bledo. Que la empresa más importante de petróleo de este continente la quebraran. Y ojo con los empresarios. Ojo con los empresarios. Tienen que meterle el pecho a esto, hermano, y de frente. Y yo tengo que decirles de manera bien sencilla. El país, partido en dos toletes, imaginemos nosotros que tenemos este espacio, esta lámina, justamente en dos toletes. Un tolete que es más y el otro tolete que es la oposición. ¿Sí? Y entonces tenemos al país partido así en dos toletes. ¿Qué hacer? ¿Cómo articular? Nos preguntaba Lola. Nosotros necesitamos comprender que debemos partir el país distinto. El país no lo podemos partir entre el MAS y la oposición, sino el país hay que partirlo de esta forma transversal. Porque tanto el MAS como la oposición tienen problemas de salud, ¿o no? Sí. De movilidad social. Sí. De crisis económica. ¿Sí o no? Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer una lista aquí de cuáles son los problemas más importantes. Y para eso viene el segundo planteamiento, la segunda propuesta, ya que me hablaban de propuestas. Hermanos, y yo les puedo ayudar enviándoles un formato de trabajo, incluso ir monitoreando con algunos líderes. Podemos hacer algunas reuniones vía Skype. Y por qué no pensar en una visita de algunos activistas nuestros que vengan a ayudar, a apoyar, a hacer el trabajo. Agenda urgente. Aquí hay que hacer una agenda urgente. ¿Cuál es la agenda? Porque volvemos al principio. Cada quien tiene una manera de ver el mundo. Y lo que para mí puede ser importante, que para el otro no es. Entonces terminamos haciendo una agenda de 1000 cosas y ninguna hacemos.
Y si todas las reuniones van a terminar como estaba pasando con el pajarraco, imagínese usted qué va a pasar. Entonces, ojo, cuando la amiga me preguntaba, ¿cómo nos articulamos? La respuesta es clara, agenda. Hoy, ¿por qué está la realidad sociopolítica que tenemos en Venezuela? Hoy, porque hay una agenda. ¿Y cuál es la agenda? Los problemas sociales, la salud, la educación, la economía, que nos afecta a todos, chavistas, maduristas y no maduristas. Entonces el desafío de nosotros es superar la fragmentación, es superar la crisis de liderazgo que verdaderamente existe, pero yo no puedo seguir anclado, muy bien lo dice el compañero, 12 años en que pasaron tibios, pero yo no voy a llegar en este momento a colocar en el paredón. Hermanos, nos necesitamos. Porque además yo no me estoy metiendo solo con el régimen. Me meto con la FARC, con el ELN. Síganme, Javier Tarazona. Síganme en las redes y vean para que vean. ¿No me da miedo? Claro que me da miedo, Mari. Yo soy humano, soy persona y me da miedo. Claro que me da miedo. Pero tengo dos opciones. O morirme lleno de miedo o luchar. Yo prefiero luchar. Hay que bajar. Hay que hacer reuniones intersectoriales. Yo le decía a Guillermo en Sucre cuando conversamos, que nos invitó a almorzar, yo le decía, hay que reunir a la gente por sectores. No para hacer un gremio aparte, no se pongan a inventar hacer más vainas aparte. Porque hacer más cosas aparte es cazarle el juego al régimen. Divide, sigue dividiendo, sigue construyendo más espacios. No diluyamos el esfuerzo, concentremos el esfuerzo, hermanos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que esa sociedad civil tiene que ayudarnos a construir ese tejido social que no se ha construido, porque el régimen ha ayudado a que se fragmente. Así que hay que ir, ese médico que hoy está preocupado porque lo criminalizan. Cuando yo estaba en la reunión de la sociedad civil, allá se paró un boliviano a decirle a los médicos que eran eso, unos asesinos, por el paro, por la protesta. Yo le digo a los maestros, ¿quiénes son los primeros aliados? Los padres y representantes y los niños. Son los primeros aliados, son los primeros con los que yo tengo que hablar y convencer. ¿A quién tiene que convencer el médico? A sus pacientes, papá. ¿A quién tiene que darle la charla de lo que está pasando con los medicamentos? Al paciente. A él. ¿A quién tiene que sensibilizarlo? A él. Y para eso hay que hacer ¿qué? Hay que hacer productos de comunicación efectiva. ¿Cuántos micros podemos hacer de 1 minuto o de 2 minutos? Donde expliquen los daños que hacen los medicamentos que están repartiendo en este tipo de países. ¿Ah? ¿Y qué tal si eso en una plataforma, ustedes lo llaman plataforma, llamémoslo de otra manera para que no entiendan que es una plataforma, ¿no? En una alianza, en este programa que vamos a llamar Actívate, decidimos hacer una campaña de difusión y de sensibilización sobre el tema salud. Miren, en este momento del país, de Venezuela, hasta las asociaciones de niños Down son claves. Asociaciones de VIH son claves, hermanos. Entonces, el partido político es importante. Mire, Giovanni Sartori, léanlo, es un italiano, habla sobre democracia. A nosotros este régimen castrochavista nos ha metido en la cabeza que democracia es hacer elecciones. Y no es así, hermanos. En Venezuela no sé cuántas elecciones se han hecho y no es democracia. Entonces, ojo con ese tema, reconocimiento de todos. No podrá haber democracia si no hay partidos políticos, hermanos. Métanse eso en la cabeza. Y si no hay reconocimiento de la sociedad civil, métanse eso en la cabeza. Que usted no milita y que no quiere militar nunca en un partido porque le huelen a fondo, no importa, es válido. Métase en el club de hermanitas samaritanas en la iglesia si usted quiere. O en el club Scout, en el que usted quiera, o ande solo, pero entienda que la sociedad necesita de eso. Porque son los que tienen programas, planes programáticos para poder transformar el país.
El país no puede ser un chiquero donde hay 100 opiniones y no se ponen de acuerdo. Yo quiero pedirle a Javier que antes de que terminemos nos hable cortito. Yo sé que estamos muy escasos de tiempo, pero tocarnos el tema que ha tocado en la CIDH, el tema de la FARC, de la ELN, todo lo que están haciendo. Bueno, niños como esta niña, en medio de la crisis venezolana, durante los últimos 20 años, la guerrilla encontró en Venezuela un aliviadero. En Venezuela, durante la gestión de Hugo Chávez, la FARC y el ELN encontraron un aliviadero, comenzaron a montar campamentos y Chávez comenzó a entender a la guerrilla como una fuerza que iba a defender la revolución. Luego de la muerte de Chávez han ocurrido varias cosas. La firma del acuerdo de paz entre Colombia y la FARC, entre algunos actores de la FARC, que finalmente lo que hizo fue buscar beligerancia en la actividad política, es decir, tener curules en el Senado, hizo que la disidencia de la FARC programada, eso no es un hecho no programado, se fuera a Venezuela. Entonces en Venezuela pues están operando libremente porque el gobierno de Colombia en Colombia los iba a combatir. Hoy el Ejército de Liberación Nacional, la FARC y el EPL operan en territorio venezolano la actividad del narcotráfico, del microtráfico, del contrabando, y para eso pues reclutan a muchos niños. De hecho tengo testimonios que les puedo mostrar rápidamente. Trabajo de investigación que he hecho yo, eso es lo que vine a presentar en la CIDH. Lo pueden ver en mi página web www.fundarredes.org. Igual, esta fue una señora que le secuestraron con su hija. Una montaña y nos vieron con capuche como tal. Nuestras paredes eran... Y a su hija luego la recluta la FARC en Venezuela, el Frente 33. Bueno, duramos juntas durante 3 meses. Ellos todo el tiempo hablaban de la FARC era del grupo del 23 de la FARC. Vienen por mi hija y... Estos grupos comienzan a hacerlo, a lo mejor no sé si en Bolivia, no tengo ese detalle, si en Bolivia lo hacen, comienzan a operar con delincuencia organizada, a secuestrar personas, a extorsionar, y esa es su forma de mantenerse como grupos. Y para que sepan que en el mismo momento en que el régimen salga del poder en Bolivia, va a ir para allá, sépanlo, va a ir hacia allá, entiéndanlo. Hay gente que no se va del poder porque saben que los negocios que tienen son muy grandes y precisamente no es el peculio, no es de plata pública, es de otra cosa que está a través de tener el poder. No es el dinero solamente de ustedes, los bolivianos, es de cosas mucho más allá de eso. Eso es bien importante que lo sepan y que lo entiendan y lo comprendan además así, ¿no? Permítanme un segundo. Por ejemplo, acá hay un video de un niño que con esto quiero... Por ejemplo, fíjate, este es un trabajo que levanté yo con un niño del estado Apure. ¿Dónde vive usted? En Guayaquil, estaba full. ¿Cómo se llama la escuela? Cuénteme algo. Aquí en Ciudad Sucre, Ese soy yo preguntándole. ¿un grupo opera, un grupo guerrillero? Sí, ¿Cómo se llama ese grupo guerrillero? el Y ese grupo guerrillero, Pero bueno, no los quiero cansar con este video, solo quiero sensibilizar un poco lo que plantea mata Guillermo en su pregunta. con cualquier cosa. y le piden plata, lo vacunan. Los extorsionan. Quiero que entiendan que quienes hoy ostentan el poder en nuestros países son actores que usan un discurso humanista, un discurso del pueblo, para mantenerse en el poder. Y que pudiéramos aquí durar horas analizando cómo llegaron, quiénes son y qué está detrás de ellos. Pero hoy no nos ocupa eso. Yo quiero concluir diciéndoles
que está en nuestras manos liberar a nuestros pueblos, que pasa por el reconocimiento, que pasa por entender al país de forma distinta, no como hasta ahora lo estoy entendiendo, partido en dos toletes, que necesito hacer una agenda urgente y que es el momento de activarnos. Yo termino cerrando con eso y me gustaría al final, si ustedes quieren tomarnos una fotico para que quede para la historia. Bien, Dios los bendiga.